Hola, yo soy Leo del equipo Dinamite y pues este es nuestro video sobre las operaciones con vectores. Incluimos suma de vectores, producto punto y producto cruz. Em, es para que quien vea este video pueda comprender más los vectores y usar más a detalle sus operaciones y aplicarlas correctamente. Em, sí es un trabajo muy completo. Espero les guste. Bye. Bueno, disfruten el video. Empezar, suma de vectores. Sumaremos el vector u con el vector v. El vector u tiene las entradas 2, 4 y el vector v las entradas 5, menos 4. Para realizar suma de dos vectores, los colocamos uno en el origen y el siguiente vector lo colocamos, el principio del siguiente vector lo colocamos en la cabeza o al final del primer vector y avanzamos las unidades que nos indica. Avanzamos, aquí nos indica que tenemos que avanzar 5 unidades a la derecha. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Y 4 unidades, como es un negativo, tenemos que avanzar 4 unidades hacia abajo. 1, 2, 3, 4. Aquí tendríamos nuestro vector v. Muy bien, ahora solamente hay que sumar las componentes horizontales de ambos vectores y las componentes verticales. Entonces tenemos 2 más 5, 7, y 4 más menos 4, 0. Entonces ahora trazamos el resultado, el vector W, lo trazamos desde el inicio del primer vector, o sea, el vector U, hacia el final del siguiente, del vector que le estamos sumando, que sería el vector V. Entonces, del inicio del vector A al final del vector V. Nuestro vector sería W. Resta de vectores. Al vector u 5,3 le restaremos el vector v 5, menos 3. El vector u nos indica que tenemos que avanzar 5 unidades a la derecha y 3 unidades hacia arriba. Sí, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Ok. Y ahora el vector v nos indica que son 5 unidades a la derecha y 3 hacia abajo. Pero como aquí estamos restando, le vamos a cambiar los signos para poder hacer el método del paralelogramo. Así que básicamente es lo contrario a este. Le cambiamos los signos y lo trazamos desde la cabeza del primer vector. Así que vamos. Nos dice 5 unidades a la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5. Y 3 unidades hacia arriba. 1, 2, 3. Muy bien. Ahora realizamos la suma. Ya con el otro vector o con los signos cambiados. Entonces es la suma de las entradas horizontales y la suma de las entradas verticales. Así que es 5 más menos 5 nos da 0 y 3 más 3 nos da 6. Por lo tanto, nuestro vector que resulta de restar el vector v al vector u es el vector w con entradas 0,6 y se traza desde el inicio del vector u o el primer vector hasta el final del vector v. Listo. Para sumar vectores de 3 entradas,
Es básicamente lo mismo, solo que ahora tenemos que considerar que además de las entradas horizontal y vertical, tenemos la tercera entrada, que es la que nos da la tercera dimensión. Tenemos la X, la Y y la Z. La X, la Y y la Z para ambos vectores. Básicamente se hace lo mismo. En la componente X y la componente X del otro vector se suman. Igual las componentes Y se suman algebraicamente porque este tiene un signo negativo. Luego se suman las componentes en Z y nos resulta un vector. El vector C en este caso, que tiene como componente 5 en X, 1 en Y 6 en Z. Para la resta de vectores con 3 entradas, o sea, en 3 dimensiones, es prácticamente lo mismo que con las sumas, solo que ahora se le cambia el signo a las componentes del vector que le está restando. Así nos queda menos 1, menos 2, 4, menos 3 y menos 5, menos 4. Los resultados nos dan menos 3, 4 menos 3 es 1 y menos 5 menos 4 es 9. Listo. Bueno, hola, yo soy Gilberto y voy a explicar los productos por punto. Lo primero que se debe hacer es identificar las X y las Y. Voy a identificarlas de la siguiente manera. Las X van a ser de color amarillo y las Y de color verde. Primero vamos a identificar las X. En este caso sería el 2 y el menos 2 en el primer y segundo vector. Después seguirían las Y, que es el 3 y el 2. Ya que tenemos identificadas las X y las Y, hay que multiplicar las X por las X, las cuales son 2 por menos 2. Y esto nos da menos 4. Después tenemos que multiplicar la Y por Y. Entonces es 3 por 2, lo cual nos da 6. Y como último paso tenemos que sumar el 6 menos 4. Entonces sería 6 más y menos 4, lo cual nos da 2. Y ese sería el resultado. Y como gráfica nos quedaría de esta manera. Sería el 2,3, 2 y 3 en y el menos 2,2. A continuación voy a mostrar cómo sacar las magnitudes de los vectores. Lo primero que debes de hacer es aplicar esta fórmula, que es raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada. Al aplicarla tenemos esta con el primer vector, que es 0,3, 0 y 3. Después de resolverla, que es 0 al cuadrado da 0 y 3 al cuadrado da raíz de 9, raíz de 9 nos da 3 y esa sería nuestra primera magnitud, este 3. Ahora bien, para el segundo vector tenemos 1,1. Entonces 1 al cuadrado es 1 y 1 más 1 es 2. Por lo tanto tenemos raíz de 2 en la segunda magnitud. Y como último, para aplicar el ángulo, tendremos que aplicar la tangente de menos 1 de 1,1 para el segundo vector menos 90 grados por el primero, ya que verán en la gráfica que 0,3 es un ángulo recto. Y el resultado de esto nos da 45 grados. Y para que observen cómo es el siguiente. 0,3, un ángulo de 90 grados, un ángulo recto. Y 1,1, que es un ángulo de 45 grados, como pueden ver.
y eso sería como sacar la magnitud y el ángulo. Ahora como último voy a explicar los productos por punto de 3 entradas. Lo primero que se debe hacer, como en el primer ejemplo, es identificar qué son las X. Tenemos el 5 del primero y el 2 del segundo. Ahora las Y, que es el 0 del primero y el 3 del segundo. Y como último, como son de 3 entradas, ahora las Z, que estarán representadas de un color azul, que es el 1 y el 2. Ahora tenemos que hacer igualmente que lo primero. Multiplicar las X con las X, las Y con las Y la Z con la Z. Lo cual nos da 10, 0 y 2. Y como último paso sumarlos y esa sería nuestra magnitud final, 12. Yo les hablaré acerca del problema 3, inciso A, donde nos pide sacar el producto vectorial a partir de dos vectores dados, que en este caso son A y B. Y la forma más fácil para mí de realizarlo es a partir de las matrices, en donde I, J y K, como se ve en la imagen, son los vectores unitarios, cada uno respecto a cada eje, I en X, J en Y y K en Z. Se colocan así y debajo los dos vectores dados. Y para resolver esto necesitamos tapar la fila y la columna de cada vector unitario para que solo nos queden cuatro valores y esos valores multiplicarlos para luego ser restados. En este caso tapamos la fila de i y la columna de i y multiplicamos 0 por menos 5 menos 2 por 3. Todo eso multiplicado por el eje en el que se encuentran. Luego con j hacemos lo mismo y multiplicamos 2 por 0 menos 2 por menos 5. Eso multiplicado obviamente por el eje en el que se encuentran, que sería el j o vector unitario. Todo eso más, luego seguimos con la k, que en realidad nos quedan estos cuatro, y multiplicamos 2 por 3, menos 0 por 0, quedaría 0, y todo multiplicado por el eje. Luego, nos quedaría más o menos de esta forma. Hacemos las operaciones necesarias para llegar, y al final nos quedaría este vector, que resulta ser una perpendicular a los dos vectores, y ese vector quedaría expresado como se encuentra en el término de C. B y A, respectivos vectores que nos dieron al principio, y C terminaría siendo la perpendicular que habíamos mencionado. Ese sería el producto vectorial. Ahora en este caso, al ser un vector de dos dimensiones, el producto cruz o vectorial es una cantidad vectorial cuya magnitud es el área del paralelogramo formado por A y B, y esa dirección es perpendicular al plano formado por A y B, que sería la línea trazada de color rosa. Y para calcular el área del paralelogramo o el producto cruz, se utilizaría esta fórmula de magnitud de A por magnitud de B por el seno de teta. Quedaría expresado así, ya que el ángulo es 25, y el resultado sería 3.38 unidades cuadradas, que sería el área del paralelogramo. Bueno, ahora un producto vectorial a partir de dos vectores, pero esta vez sin el eje z, o sea, de dos dimensiones. Bueno, volvemos a usar el método de las matrices, en donde tapamos la fila y la columna de i, bueno, en este caso el vector unitario de i, de j y de k, respectivamente, y nos quedaría de esta forma: 2 por 0 menos 1 por 0 daría 0, entonces todo esto se cancelaría. Menos igual tapamos j y nos quedaría 0 por 4 menos 3 por 0, que igual daría 0, entonces se cancela. Más tapamos k, 3 por 1 menos 2 por 4. En este caso no nos daría 0, más o menos quedaría algo así. Y el resultado sería menos 5k, que sería la magnitud de la perpendicular de entre esos dos vectores.